Una semana más, bienvenidos a La Quinta Esquina, donde vamos a hablar en los próximos minutos de actualidad relacionada con Valladolid y con nuestra tierra, con Castilla y León. Sin más dilación, les presento a las dos personas que me van a acompañar en la conducción de este programa. En primer lugar, Pablo Lago, director del diario de Castilla y León El Mundo. Pablo, bienvenido a La Quinta Esquina. Hola, ¿qué tal? Bueno. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de La 8 Valladolid. Florencio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Hoy en La Quinta Esquina ya les aviso que nos ponemos firmes porque nos acompaña todo un general del Ejército, el general José Rivas. Bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a nuestros telespectadores que nos están viendo esta noche. 3 años y medio ha estado usted destinado en Valladolid y ya le toca momento de pasar a la reserva, abandona nuestra tierra. ¿Cuál ha sido el balance de esta etapa? Bueno, el balance ha sido extraordinariamente positivo en todos los ámbitos. Yo, por la parte de la responsabilidad como subinspector general del Ejército, pues he llevado la gestión de todas las bases y acuartelamientos que hay en el cuadrante noroccidental de la península, pues la Comunidad Autónoma de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Y la verdad, pues hemos hecho un gran esfuerzo en desarrollar los proyectos que mejoran las condiciones de vida de nuestra gente en los acuartelamientos, ¿no? Y hemos mejorado sobre las capacidades para admitir el personal de transeúntes, que nos han venido extraordinariamente bien cuando hemos redesplegado en la época de pandemia. Y la verdad que hemos hecho trabajos para consolidar los proyectos de base, para que sean bases modernas, operativas y que vayan mejorando las capacidades que le prestan a nuestros hombres. Y en el sentido ya un poco más cercano de mis responsabilidades como comandante militar de la provincia de Valladolid y Palencia, pues ahí, además de tener la satisfacción personal de haber cubierto los objetivos que se nos marcan a través de la representación institucional que llevamos a cabo en nuestras provincias, pues tengo también una extraordinaria satisfacción personal por la acogida que he sentido en Valladolid, en todos los ámbitos, de los medios de comunicación, empresarios, universidades, instituciones, y el público en general, porque cada acto que organizábamos, pues verdaderamente era una cantidad enorme de seguidores los que se acercaban a ver los actos y cualquiera de las actividades que hacíamos, las aperturas de puertas que hemos hecho en nuestros cuarteles, ¿no? El Palacio Real, que ha sido, pues es un altavoz extraordinario por el magnífico edificio que es y la historia que representa, pues ha sido también un poco la base del encuentro con nuestra sociedad, ofreciendo para espacios culturales tanto sus salones como los patios, como todo el entorno, ¿no? Y bueno, pues toda esta suma de sensaciones, de cumplimiento de las obligaciones y de afectos personales y de sentimientos de cercanía y de proximidad con nuestra sociedad, pues la verdad es que el balance que me hacen llevar es absolutamente positivo. Antes de abrir el debate y aprovechando que usted lo ha mencionado, el Palacio Real como ese altavoz que dice que es, yo quisiera recordar una cuestión. El Ayuntamiento de Valladolid planteó que hubiera un intercambio de usos y que les dejaran parte del palacio para hacer algunas actividades sociales, no militares, abiertas a la ciudad. Y sin embargo ustedes se negaron, no hubo al final ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que les pedían y qué era, por qué ustedes no lo quisieron? Digamos que el uso que se pretendía del Palacio Real era poder distribuir de alguna forma en los espacios que ocupábamos, y en principio probablemente porque desconocían el interior, cómo está organizado el Palacio Real, qué elementos ocupábamos nosotros y qué posibilidades había. Y en relación con la inquietud de que se sirviera como un espacio cultural a disposición de la sociedad, pues nosotros verdaderamente veníamos ya ofreciendo una gama de actividades tremendas que se han ido incrementando, ¿no? Con el propio ayuntamiento, pues hemos estado colaborando en las rutas que organizaba los fines de semana para las rutas turísticas, y con rutas teatralizadas que, bueno, pues aparecían personajes contando un poco la historia de la época, y bueno, pues hemos participado con ella, con la concejala de Cultura, con Ana Redondo, hemos presentado este tipo de actividades, y yo creo que se ha satisfecho de manera notable la demanda que pudiera haber de que el Palacio Real se incorporara como un elemento potente en el ámbito cultural y turístico de Valladolid. Aquello, recuerdo que fue una ocurrencia de estas que tienen los políticos, ¿no? de lo del Palacio Real, fue una ventolera, especialmente yo creo que del concejal de urbanismo Sarabia, que de repente quería el Palacio. Además, le tengo que explicar, lo ha dicho él,
lo ha hecho yo creo que sin querer, porque el general es una persona yo creo que muy diplomática y cuidadosa, pero lo ha hecho sin querer. No sabían ni lo que había en el Palacio Real, en el Ayuntamiento, y pidieron el Palacio Real. Y no sabían que claro, que es muy difícil mantener la seguridad de un recinto que está adscrito al ejército y que tiene que tener unos niveles de seguridad distintos, y no se podía, que no era la verbena de la Paloma ni el mercadillo de los jueves, aquello que tuvieron que explicar al Ayuntamiento porque no lo sabían, lo cual es un poco llamativo, ¿no? Que el Ayuntamiento no conociera el Palacio Real, que no queda mucho original, pero tiene mucha historia. No olvidar que ahí estuvo la corona, el único sitio que ha estado la corona fuera de Madrid ha sido aquí en Valladolid, y ha sido ahí la sede. Enfrente está Pimentel, donde supuestamente cuenta la leyenda, o la no leyenda, que nació Felipe II. Hay mucha historia aquí en Valladolid de una época muy importante, y esa forma parte del Palacio Real. Es verdad que su antecesor fue el primero que hizo un proceso de aperturismo del Palacio Real, empezó con aquellas visitas guiadas, y usted creo que muy acertadamente le ha dado continuidad y ha profundizado precisamente en eso, porque, insisto, estaba ahí orillado y mucha gente ni siquiera en Valladolid sabía que ahí habían vivido los reyes y que ahí había sido la sede de la corona de este país, con toda la historia que supone que tiene Valladolid, como otros muchos enclaves importantísimos, ¿no? Yo creo que eso es un mérito, sobre todo el aperturismo por parte de ustedes los militares. Yo le quería preguntar una cosa, porque hay gente, seguramente en la sociedad civil, bueno, pues se ve con cierta distancia, con cierta anécdota, el ámbito militar, y más allá de generales, de coroneles que salen en actos, en eventos y tal, tiene un peso muy importante el ejército en los lugares en los que está. Tiene un peso muy importante directo en el empleo, en la economía, en la dinamización. Es decir, hay miles de militares que viven en Castilla y León, que viven, digo en Castilla y León porque es donde se encuadran, que se amplía más su demarcación, pero que generan mucha riqueza en la zona, ¿no? Y yo quería preguntarle por eso, el peso ese tan importante que tiene el ejército en Castilla y León, y que es tan importante para el de la tienda de la esquina, para el del bar, para la economía, ¿ese peso en empleo se va a seguir manteniendo, el peso que se deja usted? Porque las últimas noticias no son muy halagüeñas sobre las cosas que se nos llevan. Somos muy humildes, muy pobres, lo sabe usted, general, y no estamos para que nos quiten nada. Bueno, yo creo que, lógicamente, entiendo la preocupación, pero de entrada los proyectos que tiene el ejército son a largo plazo, ¿no? Y los proyectos no son solo de retirar gente, sino también tenemos proyectos de incorporar gente, ¿no? Precisamente ahora mismo aquí en la base del Empecinado, pues hemos incrementado en 200 hombres las plantillas de las unidades que había aquí, ¿no? También en la base, en todo el entorno de la base del Empecinado, pues hay ya un proyecto hecho de un polígono de combate en zonas urbanas, que lo recogió el periódico El Mundo hace poco en una entrevista. Y el incremento de los 200 militares, sí, que se han incorporado ya a Santo Benio. O sea, hay una serie de proyectos que también son a largo plazo, igual que el de retirar los elementos logísticos hacia la base logística de Córdoba, que se construirá en varios años. Entonces, hay varios proyectos también para enriquecer o trasladar población militar y unidades militares a Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los problemas que nos encontramos pues es de la oportunidad de financiación y, bueno, de ser capaces de cuajar el proyecto aunando todos los esfuerzos necesarios, ¿no? Pero que con la misma preocupación que miramos el que se vaya alguna unidad por interés del redespliegue de la fuerza militar para ser más eficaces, más operativos y emplear mejor el erario, el presupuesto que se nos concede, pues de la misma manera deberíamos mirar también positivamente los proyectos que tenemos para Castilla y León, ¿no? Que yo creo que son interesantes, muy importantes, y el ejército está ilusionado con ello, ¿no? Ya, lo que pasa es que la preocupación aquí estamos en la angustia, vivimos en la angustia de la despoblación, es una situación extrema ya la que tiene Castilla y León, por eso yo le preguntaba y dice usted, bien, pero es que las promesas a veces no caminan al lado de los hechos y de las realidades. Pues primero nos llevamos y ya veremos si traemos. Y además aquí somos expertos en saber sobre promesas. Le puedo contar una famosísima, es la autovía del Duero, la 11, que llevamos 20 años de promesas y no la insisto, porque no tenemos mucho peso político en esta comunidad. Bueno, Valladolid tiene un poco más de peso político. Pero bueno, usted dice que hay una serie de proyectos para atraer población. Insisto, lo importante que es que haya
incluso hasta al que no le guste el estamento militar. Lo importante que es para la economía de un territorio, porque mueve mucha economía directa además, ¿vale? Dice usted que hay varios proyectos. Bueno, ahí conocemos eso de Monte la Reina, que no sabemos si se peina o no se peina, como decía. Ese en concreto probablemente es el de los más difíciles porque tenemos la necesidad de una inversión fuerte para ser una base prácticamente nueva, ¿no? Tenemos los terrenos y alguna instalación que se podría utilizar, pero básicamente sería una base nueva. Pero lo mismo que ahora hemos trasladado personal de otras provincias, lo hemos trasladado aquí a la base del Empecinado, pues también tenemos proyectos para trasladar gente a otras bases que ya están constituidas y que, bueno, pues en función de que en los próximos años haya una reorganización de nuestras unidades y puedan trasladarse a bases que tenemos ya, pues, como va a ser la base de Burgos, que puede también recibir alguna nueva unidad. Entonces, en este sentido, yo creo que hay promesas, las promesas son proyectos y bueno, hay que tener un poco de confianza en que los proyectos tienen una voluntad sólida y en cuanto que el presupuesto y las condiciones favorables se puedan ir dando. ¿Pero usted confía en que Monte la Reina sea una realidad? Yo me gustaría, porque el Ejército tiene mucha ilusión en ese proyecto. La verdad que para nosotros reabrir Monte la Reina es una solución extraordinaria porque nos permite redesplegar unidades que ahora mismo pues están en otros emplazamientos que no tienen tan buenas condiciones de trabajo, ¿no? Por la parte nuestra la voluntad es absoluta, pero como comentaba anteriormente, el problema presupuestario es el que nos haría que ese proyecto sea el más difícil de todos. Es una cuestión de poder aunar los esfuerzos de todas las instituciones implicadas, que también han manifestado interés en este proyecto, y poder encontrar el punto de salir adelante. Uno de los reconocimientos públicos de estos últimos días, en su despedida, por parte de toda la sociedad en general, es que ha conseguido, en la línea de su predecesor, pero de forma más intensa, acercar las Fuerzas Armadas a la ciudad, conocer el Palacio Real. A mí me gustaría también un poco saber su valoración de lo que se lleva usted. Usted es andaluz de origen, lleva 40 años como militar, la despedida es pasar a la reserva. ¿Qué se lleva de Valladolid y de Castilla y León el general Rivas estos casi 4 años tan intensos? Bueno, me llevo una verdadera sensación de ser una persona afortunada por las vivencias que he tenido aquí. Cuando vienes aquí y tienes la obligación de representar al Ejército y empezar a difundir la cultura de defensa y participar en el ámbito institucional para que se pueda ir conociendo las funciones de las Fuerzas Armadas, pues verdaderamente lo difícil de poder imaginar es que detrás de cada una de las relaciones institucionales o detrás de cada una de las relaciones con medios de comunicación o con relaciones oficiales que podemos establecer, pues acaban fraguando muchas veces en una amistad o en una relación intensa de cordialidad que verdaderamente satisfacen las relaciones personales. General, ¿y por qué esto que usted ha hecho, y creo que lo ha hecho francamente bien, usted con su equipo, no se ha hecho más en general? Porque parece que el Ejército, para una parte de la población, sobre todo la gente más joven, es como un elemento disuasorio, no sé si políticamente también situado en no sé qué espectro, y que le ha faltado esa capacidad pedagógica para acercarse a la sociedad. ¿Por qué no se hace más? ¿Por qué no toman la referencia, por ejemplo, suya de estos años? Yo creo que se hace en muchos sitios, ¿no? Yo creo que es una directriz clara que tenemos de difundir la cultura de defensa y de hacer llegar las funciones y la misión del Ejército a la sociedad. Y creo que se hace bastante esfuerzo. La propia Delegación de Defensa también lleva a cabo acciones en los colegios, en los institutos, en la universidad. Y ciertamente, probablemente de vez en cuando, pues algunas actividades tienen más eco que otras, también porque la población aquí en Valladolid es muy receptiva. Entonces, pues no voy a decir que sea fácil, pero sí resulta una relación recíproca cuando tú te abres y alguien quiere participar de esa apertura, ¿no? Entonces,
pues se puede producir el éxito que se ha producido aquí en Valladolid de encontrarse el ejército con la sociedad y querer participar en los actos y querer visitar el palacio y cualquier exposición que organicemos, presentaciones de libros, conciertos, todo lo que se ha ido haciendo, la sociedad ha respondido magníficamente bien, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un poco la suerte que se puede tener en lanzar un mensaje claro o un momento oportuno que pueda fructificar en esta sí. Señor Rivas, usted con estos 3 años y medio que ha estado en Valladolid tiene un conocimiento claro de las infraestructuras que tiene el ejército precisamente aquí en Valladolid. Tenemos un cuartel de la LOG que lleva aproximadamente 6 años cerrado. El de San Isidro está en vías también de que se cierre. Esos 2 inmuebles se van a convertir en lugares para construir viviendas en la ciudad, porque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad además permitió unos cambios urbanísticos. ¿Es esperable que a corto plazo el ejército venda o subaste esos terrenos? Bueno, el acuartelamiento de La Rubia, que además se encuentra en una zona céntrica extraordinaria, pues está en condiciones de poderse presentar alguna oferta sobre él y bueno, pues se haría la gestión correspondiente para trasladarlo al equipamiento urbanístico de la ciudad, ¿no? Con la inversión, cuando algún inversor presente alguna oferta y algún proyecto que sea de interés. Y ese ya lleva varios años disponible. También es cierto que probablemente la situación de crisis que hemos vivido pues haya paralizado un poco cualquier inversión, porque lógicamente también pues son inversiones importantes. Y el acuartelamiento de San Isidro, estamos trabajando ya en ello. Desde que llegué pues nos pusimos a funcionar en el plan de concentración que le llamamos de Valladolid, en el que lo que teníamos que sacar es todas las capacidades que ya nos quedan en San Isidro, que son ya pocas unidades las que hay allí, pero reubicarlas dentro del resto de los acuartelamientos de Valladolid. Y entonces durante todo este tiempo hemos estado preparando la infraestructura para acoger a estas unidades, ¿no? Pues precisamente hoy, en estos días, se está preparando la mudanza, bueno, se está realizando la mudanza de una de las unidades que se trasladará al Pinar de Antequera, al acuartelamiento de Teniente Galeana, para dejar espacio aquí en el centro de la ciudad y traernos un órgano administrativo que es importante que trabaje en el centro de la ciudad y que estará ubicado, se reubicará en el Palacio Real, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que significa las obras de infraestructura para acomodación de estas unidades, que cada vez que hacemos alguna mudanza, pues tenemos que rehabilitar algún edificio, adecuarlo y preparar las oficinas. Pues lo hemos hecho. En la propia Academia de Caballería también hemos llevado a cabo una serie de acondicionamientos de determinadas plantas de los edificios históricos que tiene allí la Academia, para reubicar oficinas y crear nuevos espacios y trasladar todo lo que tenemos allí en San Isidro, ¿no? Entonces, pues bueno, el trabajo se ha ido haciendo y a partir del año que viene pues podríamos estar en condiciones, si no surge ningún problema más, de trabajar en el cierre de San Isidro, ¿no? Bueno, llevan el tiempo de crear una comisión liquidadora con todo lo que el material y todo el equipo que hay allí, lo que no se vaya a trasladar porque no sea de utilidad en el nuevo emplazamiento, y bueno, pues en poco tiempo podríamos estar recibiendo ofertas o haciendo la gestión inmobiliaria de ese acuartelamiento. Cuando habla de San Isidro, ¿nos lo puede traducir en unidades para los que no haya hecho la mili y los que, aunque la hayamos hecho, se nos haya olvidado? ¿Cuántos en personal? Bueno, en el acuartelamiento de San Isidro hay aproximadamente unos 100 hombres. 100 hombres que muchas veces estamos acostumbrados a hablar de cuando antiguamente hablábamos de unidades militares y hablábamos de un batallón de 700 hombres, pues parecía que aquello era... Pero hoy hay unidades militares que por sus capacidades y por su equipamiento, o simplemente por la gestión que hacen, pues 50 personas llevan el trabajo de lo que antes podían ser 500, ¿no? Hay más que el número de hombres, son las capacidades potenciales que tenemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una clínica veterinaria donde nuestro veterinario está atendiendo a los perros de los equipos cinológicos que trabajan con nosotros en seguridad, detección de drogas, explosivos, etcétera. Ahí tenemos un alojamiento logístico donde están oficiales, suboficiales y personal de tropa
que trabaja aquí en Valladolid y que tiene el alojamiento logístico allí. Allí tenemos la Jefatura de Intendencia, que es el órgano administrativo que lleva a cabo todos los contratos que se hacen en la zona norte de la península, prácticamente la misma zona geográfica que ocupa mi responsabilidad. Pues esta Jefatura de Intendencia lleva a cabo la contratación y la gestión económica de toda nuestra gestión financiera, ¿no? Y tenemos un alojamiento para personal transeúnte donde apoyamos el movimiento de personal con una capacidad de 300 personas. Allí hemos aprovechado incluso estas instalaciones para apoyar normalmente eventos relacionados con el fomento del deporte y la cultura de los menores, para participar en el campeonato de rugby o para participar en actividades deportivas. Y bueno, pues son capacidades que tenemos, que en un momento dado, como ha sido necesario en esta pandemia, pues hemos tenido que redesplegar unidades para realizar algún tipo de esfuerzo cerca de Valladolid. ¿Cuál es en Valladolid el peso de empleo que tiene el Ejército en el conjunto de Valladolid? Bueno, en Valladolid... Y hablo militar y civil, porque ustedes también tienen personal adscrito al... Sí, en Valladolid tenemos aproximadamente unos 2.000 efectivos. Son muchos, es una empresa potente. Importante. No es Renault, pero es una empresa importante. Por cierto, yo quería preguntar, ha hablado de pandemia en general, me gustaría saber un poco si es de las cosas de las que usted se ha quedado más satisfecho, del papel que ha jugado el Ejército y su participación activa en estos 15 meses que llevamos justo ahora de pandemia, que bueno, parece que empezamos a ver la luz, pero bueno, han sido meses duros y me gustaría también saber un poco cuál es su opinión como general. Realmente ha sido una época muy difícil, pero para nosotros ha tenido la satisfacción interna de que nos hemos visto luchando al lado de nuestra gente que estaba padeciendo una crisis como no había habido nunca. Y el ver acercarse a los militares, bien para hacer una desinfección, bien para hacer un patrullaje donde lo único que hacíamos era informar a la gente y procurar que se cumplieran las medidas del decreto de alarma que se había establecido. Y básicamente dar un poco de tranquilidad en la situación de caos que se encontraba, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a recibir el reconocimiento y la buena imagen del Ejército por nuestro trabajo en las misiones en el exterior, pero esta vez lo estamos haciendo con nuestra gente y en nuestro territorio. Y eso es una emoción bastante especial y es una sensación de responsabilidad tremendamente crítica, porque estás con los tuyos, trabajando directamente para los tuyos, ¿no? Es que ustedes tenían, me lo permite, tenían un problema. Los uniformados tenían una estigmatización de la dictadura, que luego además se agravó con el golpe de Estado, cuando estábamos en la democracia. Y sí, es verdad lo que estamos hablando. Yo creo que ustedes estas cosas, por ejemplo la pandemia, pero también por ejemplo la UME, los soldados de Zapatero, porque fue una unidad que creó Zapatero, que se dedican a apagar incendios, que se dedican a ocuparse de las nevadas, a desatascar autovías. Es decir, yo creo que con esa actividad real, práctica, donde la gente les ve como parte de la sociedad, yo creo que ha contribuido, lo decía usted también, en la pandemia, ayudando, vigilando, controlando y ayudando, que es fundamental. No solo hay que ir yo creo que no solo hay que ir a poner multas, hay que intentar evitar que haya accidentes de tráfico, fundamentalmente, por ejemplo. Y eso, yo creo que eso les ha ayudado a ustedes enormemente a reconciliarse con la sociedad, digo, por el estigma que hay. Ya sé que no todo el mundo dio un golpe de Estado, pero bueno, lo protagonizaron los uniformes militares el golpe de Estado del 23 de febrero. Bueno, ciertamente nosotros llevamos bastante tiempo, quiero pensar, porque además las estadísticas lo van diciendo, que somos uno de los estamentos mejor valorados por la sociedad. Lo que yo venía a referirme que nuestra intervención prácticamente hasta ahora, salvando alguna intervención cuando hemos cubierto la vía del AVE o colaborando con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en algún dispositivo de seguridad, lo normal es que nuestra actuación fuera defendiendo los intereses nacionales en el exterior, ¿no? Sabiendo que en un mundo global y en un mundo donde las alianzas son las que priman en las relaciones internacionales y que escribimos una serie de compromisos, y que en la estabilidad de cualquier parte del mundo está la seguridad nacional de España, porque nos vemos acudidos por cualquiera de las crisis que se puedan producir en cualquier parte del mundo,
quizá la sociedad no veía tan cercana pues el efecto sobre la seguridad nacional o sobre la estabilidad nacional de un conflicto en Afganistán en el que nosotros hemos estado llevando a cabo acciones de pacificación y de reconstrucción, ¿no? Entonces, si bien cuando hemos hecho las labores informativas o a través de los medios de comunicación se han hecho los programas y los reportajes que se han hecho y han visto la labor que hacen las Fuerzas Armadas, efectivamente se han reconocido. Pero cuando el impacto lo ves en tu propia casa, cuando nosotros hemos entrado el primer día que entramos aquí en una residencia, que fue el día 20 de marzo, en una residencia donde pues, hasta la directora había cogido el contagio y verdaderamente había una situación muy difícil, pues el ver que llegan los señores uniformados, que lo primero que hacen es trasladarte tranquilidad, que llevan con unos equipos preparados para hacer una desinfección de calidad, con personal especializado y con equipos perfectamente adecuados para resolver la situación, ordenar la vida que se tiene que producir en la residencia después de una limpieza. Bueno, pues todo eso, que lo han visto ellos en directo, que lo han vivido, yo creo que incrementa más la afección que se tiene al uniforme y luego, lógicamente, el reconocimiento de la misión, porque se le ha hecho Oiga, y como ocurre en otros países, ¿usted no cree, de lo que estamos hablando, que se podría, no hay que esperar una pandemia, no hay que esperar solo a la hume, a los incendios, a las carreteras nevadas, a tragedias, que podría tener más uso común y cotidiano el ejército, que simplemente estar acuartelados? Bueno, y hablo de un montón de acciones a lo largo del año. Pues mire, no sé, por ejemplo, ahora en verano se nos llevan un montón de guardias civiles a la costa, porque llega mucha más población a la costa y se nos llevan un montón de guardias civiles y de policías, que por cierto, tenemos muy poquitos aquí en Castilla y León, menos de los que nos corresponde. No podrían hacer, por ejemplo, esas labores como las hacen en Francia, como las hacen en Inglaterra. No estoy hablando de la Rusia de Putin, digo, por si alguno se asusta, como las hacen en Estados Unidos, la unidad que es la Guardia Nacional, que es algo así como un poco como la UME, no podrían hacerlo igual que lo hacen en momentos determinados. Bueno, el ejército está perfectamente dispuesto. Y la pregunta es ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se traslada eso a dar un poco más de uso, cuando además ha quedado demostrado, especialmente demostrado en momentos más duros y trágicos, que son ustedes muy eficientes? Y si está infrautilizado para lo que pueden hacer. Que son muy eficientes, además. Bueno, yo quiero decir, en el día a día nosotros estamos haciendo muchas cosas. Básicamente nuestra preparación, sí, ya imagino. Que es. Y estamos en condiciones de apoyar cualquier dispositivo que se pueda realizar. Yo pienso que aquí en España la organización que hay de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en perfecta colaboración con las policías locales, pues dan respuesta al dispositivo normal que hay. Yo muchas veces cuando hablamos del empleo de las Fuerzas Armadas o de enfrentarnos a capacidad a un problema que nos pudieran sobrepasarnos, aquí hay dos aspectos. Uno es las capacidades que tenemos cuando hacemos la foto de cuántos somos y qué hacemos, y otra es la foto que tenemos que presentar el día que nos enfrentamos a una crisis, que normalmente tendremos que haber generado capacidades adicionales, ¿no? Entonces, la época veraniega o las épocas de, no sé, de fiestas locales o son, digamos, eventos en el calendario que están perfectamente planificados por las fuerzas que actúan en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo, o quiero entender que están perfectamente dimensionadas para atender ese día a día. ¿Cuándo entramos nosotros? Escuche, pues ya le digo yo que no lo creo, ya se lo digo yo, que no es así. Insisto, si todos los años, para cubrir los litorales, que llega un montón de turistas, nos tienen que desabastecer a los del interior, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en esta comunidad llega un montón de gente, no hay más que ver las cartillas sanitarias. Y es una cosa, por ejemplo, inexplicable, que no tengamos ni los efectivos que nos corresponde al territorio, por ejemplo, de policías y de guardias civiles, y especialmente en un territorio tan amplio como es Castilla y León, tan urbano, tan ruralizado, tan atomizado, tan extenso, y que me dice usted, y que no se puede atender, pues por ejemplo, con gente que es profesional y que sabe de esto, y que además son muy eficaces, insisto, como lo han demostrado siempre. Yo creo que eso saldría adelante si el Ministerio del Interior sintiera la necesidad. No me cabe la menor duda de que si se viera Pero ¿por qué no se da ese paso de modernización en el ejército español? Porque, bueno, insisto, porque el mismo que se ha dado, insisto, en Francia, más en verano, están los militares haciendo
labores de vigilancia en los territorios, Bueno, en los también lugares, en Inglaterra. En el caso también de es cierto Inglaterra, que y a nadie le asusta ni le... puede que esté eriza. respondiendo a algún tipo de amenaza. Yo he estado en Francia, de hecho he estado destinado allí, y bueno, veías patrullar a soldados por la Torre Eiffel y por los Campos Elíseos. Y bien, también es cierto que vivías un grado de amenaza que podía no ser comparable con el que vivimos en España, y entonces se siente la necesidad de que el ejército incremente las condiciones de seguridad, pues lo piden y lo hacen. Aquí también se ha hecho en otras ocasiones, cuando hemos estado haciendo vigilancia de las vías del AVE o estaciones o elementos críticos de infraestructura que se nos han encomendado, y lo hemos hecho también con naturalidad. Ya digo que es una valoración del Ministerio de Interior, que son los responsables del orden público y de todas estas campañas que se producen de manera excepcional, pero que no son excepcionales, que están dentro del calendario habitual del desarrollo. Entonces, imagino que se organizan ellos el trabajo de alguna manera que sea satisfactoria. Entiendo. De las muchas cosas que ha hecho en estos casi 4 años, general, ¿cuál es la que más le ha sorprendido que no se podía imaginar? Un andaluz, militar, pero un andaluz que podía llegar a hacer en Semana Santa. En Valladolid, estaba pensando en el pregón, pero seguro que hay alguna cosa más. Ya que habla de la Semana Santa, pues sí, tendría que decirle que no me podía imaginar que yo pudiera participar de una forma tan intensa, incluso pregonando en alguna de las cofradías donde hemos colaborado en Semana Santa, ¿no? Sí, quizás sea en un mundo... Bueno, yo soy cofrade en mi tierra y lo vivo muchísimo en mi tierra, y aquí pues he buscado también ese refugio cofrade porque también en mi carácter y en mi vida personal pues me supone una satisfacción interna que he ido a buscar. Y me he encontrado pues no solo con la relación institucional, sino con cofradías que me han abierto las puertas y que me han permitido participar activamente con ellas. Bueno, pues eso, la procesión que sacamos desde el Palacio Real, con el Cristo de la Misión, que bueno, pues también tuvo una acogida extraordinaria en Valladolid, ¿no? Pues son cosas que son tan hermosas que ocurran y creo que tienen importancia, porque claro, sacar un Cristo en la Semana Santa de Valladolid, sabiendo que tenemos aquí verdaderas joyas procesionando por nuestras calles, pues no parece que sea una cosa muy sencilla, ¿no? La suerte también es encontrarse con que nosotros pues teníamos un Cristo en nuestra capilla, que es propiedad de la Agrupación de Apoyo Logístico y está depositado para que se pueda ver en el Palacio Real, y que es un Cristo del siglo XVII y que también es una talla de una gran altura, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues con eso hemos podido también integrarnos aportando una talla importante a la Semana Santa de Valladolid, ¿no? Mójese, ¿qué procesiones, qué Semana Santa le gusta más? ¿La de aquí que ya la conoce o la de su tierra? Pues yo tengo que decir que la de mi tierra, lógicamente, me llama, ¿no? Pero yo he sentido muy buenas emociones aquí en Valladolid, muy buenas emociones. Eso se lo tengo que decir. Yo he vivido aquí momentos inolvidables, con los chavales que llevan los pasos, que se me han dirigido a mí de una manera absolutamente cariñosa y con un sentimiento tremendo. Cuando he hecho alguna intervención en las cofradías, que he recibido la de su tierra le gusta más, dígalo así. La de mi tierra, lo que pasa es que la de Valladolid es imbatible. La de su tierra le gusta más porque su tierra es normal, pero la de Valladolid es imbatible. Yo soy creyente, Pablo, y cada minuto de mi vida que ha sido complejo lo he vivido al lado de mi Virgen de la Soledad en Puente Genil y de mi Jesús Nazareno. ¿Cuántos años lleva usted en el ejército? 40 años. ¿Y dónde empezó? Pues empecé en la Academia General Militar, como empezamos los oficiales. ¿Dónde? ¿En la Academia? ¿En Madrid? No, en Zaragoza. Zaragoza. Pero mi primer destino de teniente lo hice en San Roque, en Cádiz, en el Regimiento Pavía, número 19. Allí se presentaba un proyecto ilusionante, porque se acababa de aprobar el Plan Meta, que era un plan de reducción de unidades militares, de reorganización de unidades militares, y había el proyecto de crear en el área del campo de Gibraltar una brigada operativa. Y entonces pues me fui con la ilusión de participar en ese proyecto y la verdad pues allí empezamos una andadura importante, ¿no? ¿Y ha estado en acciones en el exterior? Sí, bueno, en misiones estuve en Bosnia y Herzegovina en el año 93. En la Guerra de los Balcanes. En la Guerra de los Balcanes, en el año 93, y en Afganistán en el año 2012. Bueno, fue una experiencia verdaderamente importante, ¿no? Muy dura la de Bosnia, muy dura la de Bosnia.
Pues la de Bosnia fue muy difícil, la guerra estaba recién terminada, los bandos tenían difícil conciliación, pero también muy gratificante porque el carácter español especialmente se brinda este tipo de misiones. Entonces, lo primero, había una línea de confrontación entre croatas y musulmanes y serbios, coincidían en nuestra zona de acción. Y nosotros empezamos a abrir, precisamente en la rotación donde yo estuve desplegado, empezamos a abrir un punto de encuentro entre las familias de un bando y de otro, porque claro, esto era una guerra que había dividido una ciudad como Mostar, la había dividido en dos bandos, el barrio musulmán, el barrio croata, pero había familiares en ambos sitios, ¿no? Y le iba a preguntar, le voy a meter un pequeño lío, no mucho, porque como usted pasa la reserva ya no le pueden hacer consejo de guerra. Alguien que ha estado en Bosnia, que ha estado en Mostar, que ha visto la crueldad de lo que es la guerra de dos bandos, de hermanos contra hermanos, eso que vivimos aquí, vivieron aquí nuestros abuelos hace muchos años, después de ver todo eso y ver la crueldad y la realidad de lo que supone eso, cuando uno regresa a su país, regresa a España, supongo que los mecanismos sean difíciles no entender lo que nos está pasando en este país. ¿Me está entendiendo usted lo que me refiero? No. Es difícil entender que unos señores quieran estar fuera, que tenemos primos, hermanos en Cataluña, que somos familiares, sin llevarlo a la gravedad, pero precisamente porque usted ha conocido lo más grave y lo más cruel de lo que es el enfrentamiento, el nacionalismo más extremo y estas cosas. Bueno, yo creo que son circunstancias. ¿No deben hacer ustedes un poco de docencia, los que han vivido eso? Bueno, yo creo que la sociedad española y... Ya, pero es que yo no estaba en Mostar. No, quiero decirle que nosotros tenemos una madurez y una situación muy diferente a la que se produjo cuando se dio la guerra de los Balcanes, ¿no? Nosotros tenemos un sistema democrático... Claro, no voy a pensar nunca, vamos a te digo, pero precisamente por eso, porque usted ha vivido lo repugnante que es la colisión del nacionalismo. Y no ni por asomo pienso que eso pueda ser extrapolado a nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad madura, que tiene un sistema democrático solvente, las instituciones funcionan. Bueno, pues algunos pensarán que les gusta más una cosa o que les gusta más otra, pero las instituciones están funcionando, el sistema democrático está funcionando y tenemos esa salvaguarda de nuestra Constitución, que es el marco donde nos sentimos seguros, ¿no? En estos países donde ha habido estas crisis, pues lo que ha fallado es el marco constitucional que han tenido, ¿no? Y bueno, pues han sido también unas circunstancias diferentes que le han llevado a esos extremos, ¿no? Pero yo aquí cuando vengo, pues cuando he venido de una operación, lo que me llevo es la gran satisfacción de decir en qué país vivo, qué alegría del país en el que vivo. Ojalá que sigamos teniendo este mismo país. Pues con esas palabras vamos a terminar su estancia hoy aquí en la Quinta Esquina. Le damos las gracias por habernos acompañado y le deseamos mucha suerte para esta nueva vida que empieza a partir de ahora. Como diría un general del ejército romano del César, fuerza y honor. Y suerte en lo que le queda. Bueno, por cierto, sí, me vas a permitir que sí, me gusta terminar siempre los programas donde he participado, pues ofreciéndole al presentador... Muchísimas gracias. Y pidiéndote... La bandera de España. Que leas las palabras que le dedicamos por detrás, ¿sí? Y que encierra el espíritu de los soldados que sirven a nuestra España. Pues dice así: con esta bandera en tu bolsillo llevarás siempre contigo un trozo de nuestra patria. Te ayudará a mantener tu compromiso de servicio a España, te recordará a todos los que luchan a tu lado y se sienten orgullosos de tu sacrificio, y te dará la fuerza para tu entrega en la defensa de nuestra nación, de sus valores y de su libertad. Te convalida por la mili. Por cierto, general, que una réplica, pero muy grande, le regalaron el pasado martes en su despedida en el Palacio Real a los compañeros y los amigos, un acto muy emotivo. Sí. ¿Dónde va a colocar usted la insignia nacional? Pues la voy a poner en la puerta de mi casa, nada más entrar, que se vea, en el aparador de la entrada, que se vea, y con una bandejita en la que precisamente han grabado ese texto, porque verdaderamente la fuerza con la que nos levantamos y trabajamos cada día se la debemos a la bandera y a lo que representa. Y en lo personal y en nombre de todos los compañeros de la periódico también, por supuesto, de la radio y de la tele, darles las gracias por la condecoración que nos dieron el lunes, por haber acercado pues un poco su trabajo. Y por cierto, 34.000 visualizaciones
ha tenido entre redes sociales, Facebook, Twitter y el resto, el programa especial que hicimos en la televisión desde el Palacio Real. Así que muchísimas gracias también por esa colaboración con los medios. Otra medalla que te has colgado. Otra medalla. Feliz día de la medalla. Aunque pasa a la reserva, usted es una persona influyente, es un general del ejército. Si le preguntan por alguna unidad que sobra en algún sitio por ahí, mándensela para acá, que estamos muy necesitados, por favor. Que conste que no tiene nada que ver con que la base logística se vaya a Córdoba. Que es su tierra. Pablo, Florencio, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí en la Quinta Esquina. Gracias, general. Lo dicho, general, muchísimas gracias también y mucha suerte a partir de ahora. Muchas gracias. Y nosotros les damos las gracias por habernos acompañado en este programa y en los anteriores, y también les anunciamos que por el momento la Quinta Esquina también pasa a la reserva como el general, y nos vamos a tomar un respiro. Llega la programación de verano, nuevos contenidos en la 8 Valladolid. Si hay nuevas ediciones, les esperamos hasta entonces.